lancé el movimiento de software libre en el año 83, porque deseaba poder usar computadoras en libertad, lo que era imposible porque la computadora no funciona en absoluto sin sistema operativo. Pero todos los sistemas operativos de la época para las computadoras modernas eran privativos. Por lo tanto, al comprar una computadora nueva, la segunda etapa siempre era instalar un sistema operativo privativo, cediendo tu libertad. ¿Cómo podría cambiarlo? Muy pocos estaban de acuerdo conmigo, no tenía mucha fama fuera de los usuarios del editor Emacs. Por lo tanto, no pensaba poder lograr cambiar esa situación con un movimiento clásico político, haciendo protestas, escribiendo cartas, etc. Y tampoco sabía hacerlo porque no era activista político, sino desarrollador de sistemas operativos. Pero, siendo desarrollador de sistemas operativos, tenía otra manera de lograr el mismo cambio. Solo haría falta escribir otro sistema operativo y luego, siendo su autor, podría legalmente hacerlo libre. Y luego todo el mundo podría usar computadoras en libertad con mi sistema. Es decir, que podría eliminar esta injusticia del software privativo con un trabajo técnico de mi propio campo. Entonces, estaba consciente de una injusticia que la mayoría no reconocía como injusticia. Tenía la capacidad necesaria para intentar eliminar la injusticia, o por lo menos comenzar, y parecía que nadie lo haría de no hacerlo yo. Por lo tanto, había sido elegido por las circunstancias para hacer este trabajo. Fue mi deber. Es como si ves a alguien ahogándose y sabes nadar y no hay nadie más, y que no sea Bush ni Aznar. Tienes el deber moral de rescatarlo. Pero quizás he dicho algo demasiado fuerte. Quizás podamos identificar a otros de los cuales no debería afirmar tal deber, como por ejemplo con la ley Cinde, quizás también Zapatero. Pero no necesito resolver todo esto porque no sé nadar. Pero en el caso real, el trabajo que hacer no fue nadar, sino desarrollar mucho software, y esto sí sabía hacer. Por lo tanto, decidí desarrollar un sistema operativo libre o morirme intentando. De vejez, es decir. Porque en la época el movimiento de software libre que estaba lanzando no tenía enemigos activos. De los que conocían la idea, una gran fracción no estaba de acuerdo, pero no pensaba actuar en nuestro contra porque daba por supuesto que el trabajo siendo tan grande nunca lograríamos la meta. Y yo también reconocía el tamaño del trabajo, reconocía que lograrlo no era seguro, pero también reconocía que el fracaso no fue una opción, que deberíamos desarrollar un sistema operativo libre porque sin él nunca podríamos usar computadoras y tener libertad. Por lo tanto, decidí desarrollar un sistema operativo libre, decidí reclutar a otros para colaborar en el desarrollo para acabarlo más pronto, decidí seguir el diseño básico de Unix, un sistema portable, es decir, capaz de funcionar en varios tipos de computadoras
pero privativo, decidí seguir su diseño básico para lograr otro sistema portable y luego decidí implementar los mismos comandos que los de Unix para que los muchos usuarios de Unix de la época pudieran migrar fácilmente a mi sistema sin tener que aprender todo desde cero, usando su conocimiento de Unix. Y luego le puse como nombre una broma. Se llama GNU, G-N-U, pero se pronuncia normalmente GNU. Y ese nombre es una broma porque es un acrónimo recursivo que dice GNU no es Unix. Es una manera graciosa de reconocer el aporte técnico de las ideas de Unix, pero también dice el punto más importante de todo: no es Unix. Este sistema se asemeja a Unix, pero no es Unix. Y es muy importante que no sea Unix, porque Unix es software privativo. Este sistema puede ser libre porque no es Unix. Pero ¿por qué GNU y no SNU o ANU o INU? Porque GNU es una palabra en inglés, es la palabra más cargada de humor del idioma inglés. Porque se usa en muchos juegos de palabras, porque según el diccionario la G es muda y la palabra se pronuncia new, como si fuera nuevo. Entonces, cada vez que quieres escribir new como nuevo, puedes escribirlo G-N-U y es un juego de palabras. Quizás no muy bueno, pero hay muchísimos. Por lo tanto, al solo ver esta palabra, uno ya está listo para reírse. Dado la oportunidad de usar por motivos específicos este nombre para un proyecto de programación, no pude resistir, por lo tanto se llama GNU. Pero cuando es el nombre de nuestro sistema, hace falta pronunciar el nombre correctamente. No se debe pronunciar como GNU, porque así puedes confundir a la gente. Si dices the new system, es confundidor porque hemos trabajado más de 26 años en su desarrollo y lo usamos desde hace 18 años, ya no es nuevo, ya no es the new system, pero sigue siendo the GNU system y siempre será GNU. Pero cuando hablas castellano es aceptable pronunciarlo new, como si comenzara por ñ. Lo que me dicen es más fácil para los de habla española y también es el nombre del mismo animal. Si es una palabra, tiene que tener algún significado y resulta ser este animal. De todos modos, otro error de pronunciación que hace falta evitar es pronunciar este nombre como Linux. Se puede preguntar si se llama GNU, ¿por qué es que tantos lo pronuncian Linux? Fue una confusión en un momento de la historia del sistema. En el año 92 teníamos casi todo el sistema GNU, pero faltaba un componente esencial e importante, el kernel, que es el programa que suministra los recursos de la máquina a todos los demás programas. Y en ese año el señor Torvalds, que había escrito un kernel Linux que no era libre, lo libertó publicándolo bajo una licencia libre, específicamente la GPL de GNU, la Licencia Pública General de GNU, o GNU GPL, que era una entre las varias licencias de software libre de la época. Es la licencia que había escrito yo para usar para los programas que desarrollábamos para el sistema GNU. Pero
¿Qué quiere decir una licencia de software libre? ¿Por qué necesita un programa libre una licencia? Las licencias de software privativo suelen ser contratos y su propósito es quitarle más libertad aún al usuario. Pero nuestras licencias usan el derecho de autor y su propósito es otorgar libertad al usuario, porque según la ley actual de derecho de autor, cualquier programa, por ser una obra escrita, lleva automáticamente un derecho de autor, y esa ley, por defecto, prohíbe a todo el mundo, sin autorización específica, copiarlo, cambiarlo, distribuirlo. En unos países hasta prohíbe ejecutarlo. Entonces, ¿cómo podría un programa ser libre? Solo por una declaración formal por parte de los dueños del derecho de autor del programa. Y esta declaración se llama una licencia de software libre. Y se califica de licencia de software libre si otorga adecuadamente las 4 libertades a cualquier usuario que tenga una copia. Entonces, hay varias maneras de escribir licencias de software libre. Y la GPL de GNU no es la única y nunca fue la única. Había otras antes. Pero la GPL de GNU se usa mucho. 2/3 de los programas libres usan la GPL de GNU. Porque es una licencia de izquierda de autor. ¿Y qué quiere decir de la izquierda de autor? En inglés lo llamamos copyleft. Hay copyright y copyleft. Pero en castellano hay el derecho de autor y el izquierda de autor. Porque la oportunidad de traducir un juego de palabras a otro idioma es tan rara que no debemos perderla. Pero, ¿qué quiere decir el izquierda de autor? ¿Cómo funciona? Hay unas licencias de software libre muy sencillas que otorgan las 4 libertades permitiendo casi cualquier uso del código. Hasta permiten poner el código en un programa privativo. Es decir, que un intermediario puede recibir este programa en código fuente y luego distribuir copias ejecutables sin código fuente con licencias restringiendo más el uso. Puede escribir cambios y distribuir su versión cambiada solo como programa ejecutable. Es decir, puede recibirlo como software libre y distribuirlo como software privativo. Lo había visto antes, pero mi meta no era el éxito, sino la liberación del ciberespacio de todos los usuarios. Buscaba una manera de asegurar que los intermediarios no actuaran así. Y el izquierda de autor es el método que inventé y funciona así. En la licencia dice, sí, puedes redistribuir copias exactas, puedes distribuir copias de tus versiones cambiadas, pero cuando lo haces, tienes que distribuirlas bajo la misma licencia y con código fuente y con una copia o por lo menos ofreciendo copias del código fuente y con una copia de la licencia misma. Es decir, todo lo necesario para asegurar que cada usuario recibiera su copia con las mismas 4 libertades. Y también se puede explicar con prohibir es prohibido en términos legales. Porque legalmente el izquierda de autor funciona sobre el derecho de autor. Es una manera de usar el derecho de autor, no para tener poder, para someter a los demás, sino para libertar a los demás.
Entonces, cuando el señor Torvalds libertó su kernel Linux bajo la GPL de GNU, ya fue libre, y la combinación del sistema casi completo GNU y el kernel Linux fue un sistema completo y libre. Por la primera vez era posible comprar una PC nueva y usarla en libertad. Entonces, la liberación de Linux bajo la GPL fue una contribución importante a la comunidad de software libre, pero los que combinaron este componente con el resto del sistema enfocaban tanto este componente que trataban todo el resto del sistema como un pequeño añadido y llamaban la combinación erróneamente un sistema Linux. Y es así que millones de usuarios usan una versión del sistema GNU y no saben qué es GNU, piensan que es Linux y que el señor Torvalds ha comenzado todo en el año 91 y no reconocen nuestro trabajo. Entonces, por favor, danos crédito igual. Por favor, llama al sistema combinado GNU con Linux. Es la cosa correcta que hacer. Pero es verdad que el crédito no es el asunto ético el más importante de la vida. Si solo fuera un asunto del crédito, no merecería tanta atención. Pero hay algo mucho más importante en juego, en tu elección de nombres para este sistema. Tu libertad está en juego, indirectamente, por cierto, porque directamente el nombre no cambia nada, pero indirectamente sí tiene influencia. Si llamas la rosa cebolla, olería igual, pero podrías confundir a los cocineros. Con tu elección de palabras, determines el mensaje que transmites a los demás y así tienes influencia a su pensamiento que luego determine sus actos. Si llamas el sistema GNU, la palabra GNU, el nombre de GNU, desde hace 26 años, ha sido asociado con nuestras ideas de libertad y solidaridad social del movimiento de software libre. Pero el nombre de Linux no, porque ha sido asociado con las ideas del señor Torvalds. ¿Y cuáles son? No está de acuerdo con nuestras ideas de libertad, no valora tu libertad, ni siquiera valora su propia libertad. Dice que está dispuesto a usar programas privativos de ser bastante cómodos. Es decir, valora más la comodidad que la libertad. Y está en contra de proteger mejor la libertad de los usuarios. Y lo dice. Se opone al movimiento de software libre y tiene derecho a sus opiniones, pero no tiene derecho a citar como plataforma para promover sus opiniones nuestro gran trabajo que habíamos comenzado muchos años antes y que hemos hecho por la libertad. Y es muy dañino que lo haga, porque cuando la gente piensa que el sistema es Linux y que el señor Torvalds lo ha comenzado en el año 91, supone que todo viene de su visión de la vida y tiende a adoptar su idea, sus valores, sin reflexión. Es decir, no aprenden a valorar su propia libertad. Y esto es peligroso para todos nosotros, porque cuando hay que luchar por la libertad,
Los que no valoran su libertad no están con nosotros luchando. No reconocen que hay algo que pueden perder, no lo valoran y no luchan, y así podríamos perder todos la libertad. Porque la libertad está frecuentemente amenazada. Para mantenerla hay que defenderla. Se ve en todo lo que Bush ha hecho a los derechos humanos mundialmente, un daño que Obama no intenta recuperar. Entonces, es muy posible perder la libertad. Pero en otros aspectos de la vida, el debate sobre los derechos humanos ha durado décadas o siglos, bastante tiempo para llegar a conclusiones acerca de qué derechos humanos cada uno merece y difundirlas mundialmente. No basta para asegurar que siempre logremos defenderlas, pero proporcionan una base para intentar. Pero para defender la libertad, primero hace falta valorar la libertad. Para valorarla hace falta comprender el concepto de libertad. Y la informática es un aspecto nuevo de la vida. Ni siquiera en los países más avanzados el uso de la informática por la mayoría de la población ha durado 20 años. Y en muchos países mucho menos. No mucho tiempo para el debate sobre cuáles son los derechos humanos que uno merece usando un programa. Ni siquiera si hubiéramos tenido el debate, pero nunca hubo mucho debate, porque casi todos los usuarios de computadoras han comenzado con software privativo en un entorno de muchos usuarios de software privativo, no conocían otra posibilidad, es decir, dejaban a los desarrolladores del privativo dictar la respuesta a la pregunta ¿cuáles son los derechos humanos que uno merece usando un programa? Y dictaron casi ninguno. Es decir, la respuesta más cómoda para ellos. Y los usuarios la aceptaban, sin dudar, salvo algunos. Nosotros intentamos comenzar el debate. Nosotros decimos que hemos identificado 4 derechos humanos que mereces cuando usas un programa. Son las 4 libertades que definen el software libre. Pero cuando intentamos hacer llegar nuestras ideas al público, incluso a los usuarios de nuestro sistema GNU, tenemos que superar 2 obstáculos grandes. Uno es que los usuarios del sistema GNU no se reconocen como usuarios de GNU porque piensan que el sistema es Linux. Se toman por usuarios de Linux. Y cuando ven nuestros artículos que explican esta filosofía que acabo de presentarles hoy, sin leerlos se dicen, ¿por qué prestarle atención? Es la filosofía de GNU. Y GNU solo es el nombre de unas herramientas en el sistema Linux. Así piensan ellos. Soy usuario de Linux, sigo el pensamiento de Linux, ¿y por qué leer? Qué irónico, si supieran que el sistema que admiran realmente es GNU y existe por causa de estas ideas, quizás les presten más atención y tendremos la oportunidad de convencerlos a valorar su propia libertad. Pero hoy en día hay otro obstáculo. La mayoría ni siquiera conocen el término software libre, porque los que no valoran la libertad tienen otro término de reemplazo a software libre. Dicen código abierto o open source en inglés.
inventaron ese término en el año 98 para ni siquiera aludir a un asunto de libertad. Esta es su función, su propósito. Durante los años 90, mientras el sistema GNU con Linux ganaba éxito entre los técnicos, había una disputa dentro de la comunidad, porque algunos de nosotros valorábamos la libertad y la solidaridad social, mientras otros valoraban únicamente la comodidad de este sistema. Dos campos políticos en disputa. Y en el año 98, el otro campo inventó ese término código abierto para dejar de hablar de software libre. Y hoy en día, cuando alguien dice código abierto, sugiere que no valora su libertad, o que solo ni siquiera ha oído el término software libre. Hay los que están en la comunidad y solo oyen código abierto, nunca han conocido el movimiento de software libre, porque la idea de código abierto es menos controvertida, es mucho más fácil de aceptar que permitir a los usuarios que distribuyan y cambien el programa suele producir código de mejor calidad técnica. Y ellos suelen decir mejor. Y cuando dicen mejor, quiere decir mejor en sentido práctico. Porque cierran los ojos al nivel ético del asunto. No reconocen que existe. Con su término nuevo, pudieron decidir con qué ideas asociarlo y qué ideas omitir. Decidieron omitir completamente el nivel ético del asunto y solo presentarlo como un asunto práctico de cómo desarrollar código de buena calidad técnica. En el año 98 ya había varias empresas en la comunidad de software libre que desarrollaban o distribuían software libre, pero la mayoría también tenían productos privativos o distribuían programas privativos y no querían educar a los usuarios para que reconocieran el valor de la libertad, porque así no serían clientes potenciales futuros para los productos privativos. Por lo tanto, las empresas mayormente optaron por el nuevo término y los políticos seguían mayormente las empresas y los periodistas seguían mayormente a las empresas. Y es así que tantos artículos que mencionan nuestro trabajo esconden el movimiento de software libre. He visto artículos llamándome el padre del código abierto. Y cuando los veo, escribo cartas al editor diciendo, si soy el padre del código abierto, fue concebido por inseminación artificial, con semen robado, sin mi consentimiento, como introducción para presentar la diferencia filosófica entre los dos campos, lo que es realmente el propósito útil. La broma es una oportunidad para que publiquen mi carta y para que los lectores presten más atención a la diferencia. Porque aunque ellos a veces fingen que su campo ha reemplazado el movimiento de software libre, hay historias que tratan el movimiento de software libre primero como si fuera del pasado
y luego tratan el código abierto como si hubiera reemplazado el movimiento de software libre. Pero no es verdad. Cada año hay más activistas de software libre, pero no tenemos usualmente la ayuda de los medios grandes porque suelen hablar del código abierto. Entonces tenemos que hacer nosotros el trabajo, difundiendo esta idea como lo hago yo. Y necesitamos tu ayuda también. Si algunos de vosotros os ponéis a ser conferencistas, a dictar conferencias más o menos como esta, sería muy, muy útil. Es una contribución muy importante, porque sí necesitamos mejorar el software libre, necesitamos programas libres para hacer más cosas. Es una contribución necesaria e importante, pero no basta sola. Solo regalar programas libres a la gente sin enseñarle a valorar su libertad no basta, porque el que no valore su libertad la perderá. La vida ofrece muchas oportunidades de perder la libertad, de abandonar la libertad por falta de defenderla, por falta de prestarle atención. Entonces, para establecer una libertad durable, tenemos que también difundir la filosofía, enseñar a la gente a valorar su libertad. Pero hay menos personas difundiendo esta filosofía que desarrollando software libre. Entonces la necesidad es más grande en el trabajo de organización y difusión de las ideas. Nuestro futuro depende sobre todo de nuestros valores. Incluso dentro de nuestra comunidad hemos perdido varias veces la libertad por falta de atención. En el año 92 teníamos la combinación de GNU y Linux, un sistema completamente libre, y era posible instalarlo en una PC nueva, aunque no muy fácil. Entonces, varios programadores comenzaron a hacerlo más fácil. Comenzaron a desarrollar varias distribuciones GNU con Linux. Unos años más tarde había varias distribuciones en competencia y los desarrolladores de una distribución que no valoraban mucho la libertad tuvieron la idea de introducir programas privativos y presentarlos a los usuarios como ventajas de su distribución. Lo hicieron y tenían más éxito porque la mayoría de los usuarios tampoco valoraba mucho su libertad y recibieron estos programas privativos como ventajas. Y luego los desarrolladores de otras distribuciones lo veían y se decían, están ganando con los programas privativos, tenemos que poner también los programas privativos. De todos modos, las otras distribuciones, a ellas pusieron programas privativos a través de unos años más. Hace 10 años, cuando me preguntaban dónde puedo conseguir una copia de este sistema, tenía que contestarles, no conozco ningún lugar para recomendarles porque todas las distribuciones tienen programas privativos. Habíamos llegado a la libertad y retrocedido.
por falta de valorar la libertad. Estoy contento de deciros que hoy en día hay distribuciones GNU con Linux totalmente libres. Hay, por ejemplo, Ututo, UTUTO, que lleva el nombre de un lagarto argentino. Y hay BLAG, que quiere decir BLAG, Linux and GNU. Y también hay GNUsense. GNUsense es también una broma, porque mi título como fundador del movimiento del proyecto GNU es Chief GNUsense. Nuisance quiere decir algo que molesta o alguien que molesta. Entonces con G comienza con GNU. Pero como nombre de distribución se escribe diferentemente. Se escribe como GNUsense. Y también hay Treescale y otras distribuciones totalmente libres. Pero no son las distribuciones muy conocidas y exitosas, porque ellas siguen conteniendo software privativo y no se deben recomendar, porque el software privativo nunca se debe recomendar, no es ético. Entonces hemos comenzado a recuperar la libertad perdida, pero solo comenzado. Queda mucho camino por hacer para llegar al punto en el cual podríamos dar por supuesto que instalar el sistema GNU con Linux es instalar únicamente software libre. Pero después perdimos la libertad de otra manera. Hoy en día el código fuente de Linux, el kernel, no es totalmente software libre y tampoco es totalmente código fuente. Unas partes son fingidos código fuente. En un archivo supuestamente de código fuente encontrarás, en varios archivos, encontrarás listas de números, listas muy grandes, hasta 300,000 números en una lista de números. Y estas listas son programas ejecutables cuyo código fuente no está disponible y por eso no son software libre. Y muchas listas llevan también licencias explícitas no libres. Por lo tanto, son por dos razones software privativo. Entonces, ¿qué pasó? Torvalds en 92 hizo software libre su kernel, pero sin valorar la libertad. Y más tarde le pareció cómodo introducir estos programas privativos. Y nuestra libertad dependía de alguien que no valoraba la libertad. Por lo tanto, era precaria. Pudo cesar de respetar y defender nuestra libertad sin cambiar de filosofía, porque nunca había valorado la libertad como tal. Hoy en día tenemos que mantener nuestra versión modificada de Linux, el kernel, que se llama Linux Libre. Y su símbolo es un pingüino que se está lavando con un cepillo. Y se llama Frido. Entonces, las distribuciones totalmente libres del sistema GNU con Linux necesitan una versión totalmente libre de Linux como kernel. Y Linux libre es una de las versiones libres disponibles para su uso.
ves que es muy fácil perder la libertad sin valorarla. Y hay otros ejemplos, pero bastan dos. Entonces, no hay nada más importante que difundir la filosofía de valorar la libertad. Hoy en día hay otra manera de perder el control de tu informática. No solo el software privativo, sino también el software como servicio te priva de tu libertad, de tu control de tu informática. ¿Qué es el software como servicio? Quiere decir que para hacer tu informática, en vez de hacerlo ejecutando un programa, envías tus datos al servidor de otro, en el cual algunos programas, y no puedes saber cuáles, hacen tu informática, y luego el servidor te envía los resultados, o actúa directamente por ti, según los resultados. Y así no tienes control de la informática que se haga en el servidor. Es como usar un programa privativo en su efecto. Pero con software como servicio estás más lejos aún de poder tener el control. Con el software privativo, usualmente tienes un programa ejecutable, pero no tienes el código fuente. Estudiar y comprender el código ejecutable teóricamente es posible, pero es dificilísimo y no es factible. Y cambiarlo es más difícil aún. Por lo tanto, prácticamente no puedes comprender ni cambiar este programa. Pero si usas software como servicio, no tienes el código fuente ni el código ejecutable del programa que hace tu informática, porque el código ejecutable está en el servidor y es totalmente imposible saber lo que hace ni cambiarlo. Algunos programas privativos tienen unas funcionalidades malévolas de vigilancia al usuario. Código específico para enviar datos acerca de cómo usa el programa y su máquina. Con software como servicio es automático que los datos llegan al servidor. Es una consecuencia de la estructura del sistema. Es el mismo resultado sin código específico para hacerlo. Algunos programas privativos tienen puertas traseras para que algún dueño pueda instalar cambios de software sin pedir permiso. Para implementar una tal puerta trasera hace falta código específico en el programa. Pero con software como servicio, el operador del servidor siempre puede instalar otro programa. Es natural que puedas hacerlo, pero resulta igual para el usuario, que el operador puede cambiar cómo se haga su informática sin pedirle permiso. Entonces, el software como servicio es el equivalente de un programa privativo con funcionalidades de vigilancia y una puerta trasera. No se debe usar nunca el software como servicio. No hay nada capaz de hacer aceptable un programa privativo excepto hacerlo libre. Y no hay nada capaz de hacer aceptable el software como servicio excepto distribuir copias del programa. Pero hace falta notar que entre los servidores del mundo, el software como servicio es raro. Es muy raro. La gran mayoría de los servidores web del mundo solo publican información. No es software como servicio. Pero son la mayoría, pero en los demás, ¿qué hacen? Muy pocos hacen software como servicio, porque la mayoría hacen otras cosas como la comunicación
o publican cosas por ti o proyectos colaborativos. Hay muchas cosas que pueden hacer que no son hacer tu informática a ti. Pero sí hay sitios importantes que hacen software como servicio, como por ejemplo los sitios de traducción automática y Google Docs, que te invita a hacer tu procesamiento de textos y tu hoja de cálculo en el servidor de otro.